Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor. ¿Quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesan nuestros dolores, nuestros errores? ¿Quién podría amar como tú? Nuestra carne débil, Nuestro barro frágil. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor. Nuestro amor. ¿Quién como tú confía en la mecha que humea en nuestro interior? ¿Quién como tú sostiene nuestra esperanza? Malherida y nuestros anhelos insaciables. ¿Quién como tú espera nuestro sí de amor? Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor. Iremos, Si eres la vida y amor, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? Nuestro amor. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Si tú eres nuestro amor. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Si tú eres nuestro amor. Señor, Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Buenas noches, queridos amigos y amigas, bienvenidos a este espacio
de reflexión, de estudio, de mayor conocimiento de la palabra divina, para que la podamos leer con inteligencia, eso es decir, entendiendo del corazón lo que el Señor nos quiere comunicar, dejándonos poder Él tocar profundamente y en esa transformación interior poder tú y yo vivir al estilo de Jesús, amando como Jesús ama. Esa es la invitación de fondo. Y como estamos ya en esta semana justo antes de Pentecostés, qué mejor que invocar el Espíritu Santo con esta plegaria, iniciando nuestra reflexión en este momento. Oración para pedir los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor de Dios que habita en nuestro corazón y nos impulsa a amar como Jesús ama. Ven, Espíritu Santo, para que podamos sentir y gustar la presencia activa de Dios en nosotros y por medio del discernimiento conozcamos y cumplamos su voluntad. Danos el don de sabiduría, para que penetremos en la profundidad del mensaje evangélico y así podamos conocer íntimamente a Jesús, amarlo, seguirlo e imitarlo en el servicio. Danos el don de entendimiento, para que podamos acompañar a Jesús, a nuestros hermanos, en la toma de decisiones libres, responsables y autónomas. Danos el don de consejo, para que sintamos la fuerza de Dios y seamos capaces de cumplir nuestros compromisos cristianos en medio de las dificultades. Danos el don de fortaleza, para que veamos y encontremos a Dios en todas las cosas y las orientemos hacia Él, poniendo al servicio de los más necesitados. Danos el don de ciencia, para que nos sintamos siempre hijos de Dios y hermanos de todos los hombres y mujeres en su Hijo Jesús y su Madre María. Danos el don de piedad, para que venzamos el mal haciendo el bien y para que respetemos a Dios presente en todas las criaturas. Danos el don de respeto a Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, concédenos con el auxilio de tus dones responder eficazmente a los grandes retos que tenemos en nuestros días y así cumplir tu santa voluntad por Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hace 8 días nosotros planteamos varios puntos relevantes que yo quisiera hoy brevemente recordar con ustedes. Primero, afirmamos hace 8 días que los cristianos en este momento inicial de formación de la iglesia cristiana primitiva van descubriendo ellos por la resurrección de Cristo que obra en ellos, que la vida misma de Jesús se convierte en una vida normativa. O sea, ellos ven con claridad que el Padre resucita a Jesús, lo resucita, porque la vida de Jesús como tal es una vida que merece la pena ser vivida. O sea, la vida de Jesús se autentica por la resurrección del Señor. Y de allí que haya una búsqueda de recuperar de esa vida de Jesús los dichos y hechos que se conservan en la tradición oral, para que, siguiendo esos dichos y siguiendo esos ejemplos, esa vida de Jesús que es normativa, también sea una vida seguida por los discípulos en esta iglesia cristiana primitiva. Y aquí viene un punto interesante, y es que para la iglesia cristiana primitiva, el criterio de vida auténtica en Dios ya no son más los decálogos del Antiguo Testamento. Ya no son los decálogos que aparecen en el Pentateuco, no. Ahora el criterio normativo es la misma vida de Jesús. Y claro, eso viene una pregunta muy seria para ti y para mí, cuando tú y yo aún seguimos usando los decálogos del Antiguo Testamento o los 10 mandamientos como criterio regulador de nuestra vida. Claro que hay que tenerlos en cuenta, obviamente, pero el criterio más fundante, criterio más radical es la misma vida de Jesús. O sea, cuando tú y yo como cristianos estamos examinando nuestra vida ante Dios, ya el criterio tiene que ir más allá, más perfecto todavía que el decálogo de los 10 mandamientos. La misma vida de Jesús, la adorable vida de nuestro Señor Jesucristo, que Él sea realmente nuestro criterio. Y si tú y yo, para examinarnos, vamos al decálogo del Antiguo Testamento, aún tú y yo estamos en el Antiguo Testamento. No hemos llegado todavía al Nuevo Testamento. También planteamos nosotros que haciendo uso de la ciencia crítica histórica, se puede captar en Jesús, en el Jesús histórico,
qué es aquello que es realmente de Jesús, que no es solamente una confesión de fe por parte de los cristianos en la iglesia cristiana primitiva, sino que de verdad hace parte del Jesús real. Y empezamos afirmando esos 8 días que lo propiamente original, que primero nos aporta la ciencia histórica al analizar los textos del Nuevo Testamento y los Evangelios, es la concepción que tiene Jesús del Dios creador. O sea, la concepción de la acción creadora de Dios, que es totalmente original. Y decíamos nosotros que esa concepción en qué consiste, que Dios inhabita la criatura y al inhabitar la criatura la va transformando desde adentro, la va creando desde adentro. Y esta concepción es totalmente original. Nosotros hacíamos esa reflexión de dónde pudo tomar Jesús esa concepción. ¿De los griegos? No. De la filosofía griega no podía hacer esa concepción, porque su noción de Dios es una noción distante, antropomorfizada, y además de eso es una noción que realmente choca con esta manera de entender a Dios, porque si es un Dios que inhabita la criatura, es un Dios que se abaja, que se humilla, que hace kenosis, y que dentro de la criatura se hace inmanente con la criatura y empieza a transformarla desde adentro. Es decir, un Dios que muestra su poder no en ser omnipotente y colocándose por criatura y colocándose por encima de toda criatura y toda la creación, sino haciéndose criatura, o sea, colocándose dentro de la criatura para transformarla desde dentro. Ve ustedes el conflicto que había con el pensamiento griego. O sea, un Dios que es omnipotente, que es absoluto, que está por encima de todo lo creado, porque es creador, se hace criatura, se hace contingente, se hace criatura para poder transformar la criatura. Es algo totalmente original en relación con el pensamiento griego y la concepción de Dios que tienen los griegos. Y tampoco esa noción de concepción de Dios, acción creadora en la criatura, tampoco viene del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento tenía una visión de Dios, pues ciertamente muy distinta a los pueblos paganos que le rodeaban. Un Dios trascendente, pero un Dios que se compromete con la historia, un Dios que busca al hombre, no es un Dios que es buscado por los hombres, lo cual va planteando una manera realmente de entender la religión, porque si la religión se entiende como la relación de Dios con el hombre, aquí habría que decir que es un Dios que busca al hombre, un Dios enamorado del hombre. Es lo que aparece en el Antiguo Testamento, pero aún así, a pesar de lo maravilloso de esta concepción, de un Dios cercano, de un Dios que es como un papá, de un Dios que es como una mamá, de un Dios que es como un hermano, que es un amigo, que camina con su pueblo, que habita con su pueblo, que habita en una tienda de campaña en medio de su pueblo, que habita en un templo donde está su pueblo, que es un Dios cercano, un Dios histórico, un Dios que está con su pueblo, no es un Dios que esté en la persona, que es diferente. Entonces en Jesús aparece en la concepción de un Dios que está en la persona, que inhabita a la persona. Es algo totalmente original en la manera como le entiende Jesús. Y bueno, y nosotros pues ahí nos venía como esa pregunta muy seria para nosotros, para ti, para mí. Oye, cuando tú y yo creemos en Dios, ¿qué Dios es aquel en quien tú y yo creemos? Y nosotros decíamos hace 8 días que tenemos que ir a la misma persona de Jesús para captar en la divinidad de Jesús cómo es que Dios se revela en Jesús y que no hay nadie más autorizado que el mismo Jesús para mostrarnos quién es Dios. Y esto implica una purificación, porque es muy posible que tú y yo en nuestra manera de entender a Dios estemos usando categorías griegas en la manera de entender a Dios. O sea, un Dios que opera en la criatura nos muestra que la divinidad de Dios en Jesús no es una idea, sino que es una operación. O sea, la divinidad es una actuación de Dios. Y eso implica, como decíamos nosotros, es un Dios que se abaja, que se hace pequeño, que se mete en la criatura, que se hace criatura. Y de allí desde adentro nos va transformando de una manera paciente, humilde y pequeña. Eso contrasta totalmente con esas imágenes que podemos tener de lo grandioso de Dios. Porque Dios no es alguien que esté por encima, sino que está por debajo.
El Dios en el poder que tiene no es porque como ver una ceja hace temblar montañas y collados y el cosmos total, que era la imagen que tenían los griegos de Zeus. No, es un Dios sencillo y humilde y paciente que se mete en la criatura, en ti y en mí para transformarnos desde adentro. Pero es paciente, paciente, paciente. Si tú y yo no le abrimos un espacio en su corazón para que Él nos transforme, Él no podrá hacer nada. Vean eso, el misterio de la libertad de Dios que nos ha dado a nosotros. Él llega hasta donde tú y yo se lo permitamos. Por eso hablamos de un Dios que es grande en lo pequeño y en lo humilde. Es grande en lo pequeño y en lo humilde. Y Jesús es grande porque es pequeño y es humilde. Eso nos cambia totalmente esas concepciones. Porque en la mentalidad humana, para nosotros lo importante es lo que está por encima, lo que tiene poder, lo que tiene dominio. En Jesús es todo lo contrario. Lo importante es lo pequeño, lo que se abaja, lo que se humilla, lo que se hace contingente, lo que se hace falible para transformarnos desde adentro. Entonces, una pregunta muy importante y es: ¿qué imagen tenemos tú y yo de Dios? Y es posible que nosotros tengamos una imagen de Dios más griega que la misma que nos revela Jesús. Por eso la invitación es que tú y yo vayamos a la misma experiencia de Jesús, que es lo que nosotros podemos captar en los evangelios, de allí encontrar su concepción de acción creadora de Dios en Él, y tú y yo en esa acción divina en Él, también tú y yo captar cómo es que Dios es, y tú y yo realmente también dejar que esa divinidad que obra en Jesús también obre en ti y obre en mí también. Bueno, también hablábamos nosotros y íbamos terminando, pues, qué problemas tenía Jesús en esa experiencia de un Dios que lo crea desde adentro. Decíamos nosotros, pues, que Jesús, Él no funda ninguna religión. El cristianismo como tal fue fundado por los primeros cristianos al experimentar la resurrección de Jesús. Que Jesús tampoco fue un reformador ni religioso ni social, porque reformar quiere decir que hay una forma que es perfecta, con el tiempo se deteriora y hay un esfuerzo por renovar, cambiar, transformar esa forma o volver a su espíritu original y rehacerla conforme a su concepción original. Eso quiere decir reformar, pero en Jesús no es así. Jesús lo que hace es plantear algo totalmente nuevo, algo totalmente original que nos había dado desde antes. Y también decíamos nosotros en esta originalidad de Jesús que había que ir muy claramente nosotros cómo aparece la concepción original de Jesús en relación con el judaísmo, que es el contexto religioso en el cual Él crece. Estamos explicando eso cuando terminamos hace 8 días. Para poder mostrar lo original de Jesús en su concepción creadora de Dios, pues tenemos que ver un poco más lo que es el judaísmo en el cual Jesús crece. Y empezamos diciendo nosotros que el judaísmo es una religión provisional. Veíamos que hay una distinción entre judaísmo e Israel y cristianismo, obviamente. Entonces son 3 cosas distintas: Israel, judaísmo y cristianismo. Entonces vale la pena aquí recordar con ustedes, cuando hablamos de religión, ¿a qué nos estamos refiriendo? De religión es una institución que establece un conjunto de normas, un conjunto de procedimientos con los cuales se quiere dar estabilidad a una experiencia de Dios. Y al dar esa estabilidad a esa experiencia de Dios, se prevé que esa experiencia de Dios se siga dando, siga continuándose. Entonces hay 2 elementos distintos. Una experiencia de Dios que es captada por el ser humano en un momento determinado de la historia, y cómo esa experiencia de Dios se le da una estabilidad, una continuidad, se le asegura una manera continua de darse a través de un conjunto de normas y de procedimientos que le dan estabilidad. Entonces la religión es esa institución, compendio de normas y procedimientos con los cuales a una experiencia de Dios se le quiere dar estabilidad y continuidad. Entonces es un concepto de religión. Entonces si miramos nosotros, tenemos Israel, religión judaísmo, religión cristianismo. Entonces vale la pena, estamos todos en esas distinciones para ver aún más la originalidad de lo que Jesús propone en relación con el judaísmo y con Israel. Entonces Israel como tal, pues es la religión, es la institución por la cual se da unas normas y procedimientos para darle estabilidad y continuidad a la experiencia religiosa de la experiencia de Moisés.
saliendo de Egipto y yendo hacia la tierra prometida. ¿Y cómo se instituye, cómo se normatiza, con qué procedimiento se normatiza y se da estabilidad y continuidad a esa experiencia de Dios en el pueblo de Israel cuando sale de Egipto hacia la tierra prometida? A través de una monarquía. Esa es la institución religiosa de Israel. Y eso va hasta el año 586 a.C. Cuando es deportado el reino del sur, el reino de Judá, es deportado a Babilonia, en ese exilio, cuando ya se destruye el templo, cuando la nación es totalmente expoliada, y hay un exilio de los de Israel hacia Babilonia y permanecen allá del año 586 al año 532. Estamos hablando nosotros de unos 54 años aproximadamente, y regresan, ya no hay Israel. Ya lo que ya empieza a formarse es el judaísmo, que va a acentuarse sobre todo en la Revolución Macabea. Estamos hablando del año 165. ¿Del judaísmo qué es? Es una religión provisional. También un conjunto de normas y procedimientos que pretende darle continuidad, estabilidad a una experiencia de Dios, que es también la de Moisés. Pero en este momento se instituye no tanto en una monarquía, sino en una comunidad, o sea, la comunidad judía. Pero es provisional porque se espera que esa comunidad provisional llegue a dar transición a la monarquía. Y cuando llegue a la monarquía, la comunidad provisional, que es el judaísmo, desaparece. Eso es una religión provisional. En esa espera era que estaban cuando apareció el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? También es una institución, conjunto de normas y procedimientos con los cuales se quiere dar estabilidad, continuidad a una experiencia de Dios que es Cristo resucitado. Esa es la iglesia, la que tiene esa tarea de dar esa continuidad, asegurar las condiciones para que sea esa continuidad de esa experiencia de Dios. Bueno, entonces ahondemos un poco más con el judaísmo. El judaísmo es una religión cuya norma de fe es la tradición y o fidelidad a las tradiciones. Primera característica. Después del cautiverio de Babilonia, el pueblo judío quiso apelar a un criterio de base, y el criterio de base fueron los textos del Antiguo Testamento, especialmente el Pentateuco, los profetas y los salmos. Es un gran, digamos, es un conjunto abigarrado de textos. Entonces, siendo ese como su criterio primero, ellos cuando van trabajando esos textos, van haciendo continuamente interpretación de esos textos básicos. Repito, el Pentateuco, los profetas y los salmos. Y a medida que ellos van autointerpretándose desde lo que esos textos dicen, pues van apareciendo un cúmulo de interpretaciones. Y esa tarea, ¿quién la hace? Los rabinos. Entonces, cuando un rabino hace una interpretación de un texto bíblico, lo que solía hacer era ir a la interpretación de aquel rabino que le había antecedido. Cuando un rabino posterior hacía una interpretación, acudía a la interpretación de este rabino y a otro rabino que le había antecedido. Entonces, ¿qué fue dándose a través de la historia o de las generaciones? Cada vez que había una autointerpretación de los textos, lo que hacía el rabino era acudir a la interpretación anterior, o a la anterior a esa anterior, o a la anterior a esa anterior, a esa anterior, y así sucesivamente. Y llegó un momento en que para el pueblo judío llegó a ser muy importante el Talmud. ¿Qué es el Talmud? El Talmud es ese conjunto de interpretaciones donde se hace una interpretación con base en otra interpretación y otra interpretación que a través de generaciones los rabinos habían ido haciendo de los textos bíblicos originales. Un libro clave que puede hacernos entender esto es la Mishnah. La Mishnah es un volumen de cerca de 500 páginas donde se recoge esas interpretaciones que acuden a interpretaciones, de adelante hacia atrás, yendo hacia las primeras interpretaciones de los textos bíblicos. Y es muy curioso que en esa fidelidad a la tradición de las interpretaciones, el Antiguo Testamento como tal fue desapareciendo. O sea, si tú coges la Mishnah y le das una revisión, vas a encontrar algo sorprendente.
que no hay más de 5 citas bíblicas, porque todo es interpretación de la interpretación de la interpretación del que hicieron los rabinos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el judaísmo tiene por base una teología no bíblica, sino una teología rabínica, una teología de tradiciones de interpretación. Le repito eso, que el judaísmo tiene por base una teología no bíblica, sino de interpretación, de la interpretación, es una teología de la tradición rabínica. Por eso cuando nosotros leímos en los evangelios que llega Jesús a enseñar, Él enseña de un modo muy distinto a los rabinos. Porque ¿qué hacía un rabino? Un rabino cogía el texto bíblico, lo lee, lo coloca en su escritorio y empieza él a hacer interpretación de la interpretación, de la interpretación, de la interpretación de uno u otro rabino en tradiciones de adelante hacia atrás. Esa era la fuente de autoridad. Era una fuente de autoridad sustentada en la citación de textos. En cambio, cuando Jesús enseña, ¿Él de qué habla? Él habla de su propia experiencia. Él habla de lo que acontece en Él. Él habla de la acción creadora de Dios en Él. Por eso su manera de hablar y de tener autoridad es muy distinta a la que tienen los rabinos. Primer punto interesante acerca de lo que es la tradición del judaísmo, una religión cuya norma de fe es la tradición y la fidelidad a las tradiciones. Segundo punto importante del judaísmo. El judaísmo en tiempos de Jesús es una estructura religiosa planeada para los últimos tiempos. A ver, esto vale la pena explicarlo con calmita. ¿Qué ocurrió a partir de la Revolución Macabea? Estamos hablando del año 165 a.C. Empieza a ver, o a verse más bien, que el deseo de que llegue muy pronto la era mesiánica. Eso venía desde los profetas. Estamos hablando de los profetas desde antes del cautiverio de Babilonia, que llegara la era mesiánica. Y la era mesiánica no es otra cosa sino una monarquía como la de David. El Mesías que se espera es un Mesías que es rey como David y que instaura un reinado como el de David. Luego podríamos, en el curso que hagamos después sobre el Antiguo Testamento, poder ver un poquito más eso, que es bastante interesante. Pero entonces, ¿qué pasa hacia el año 165 a.C. con la Revolución Macabea? Empieza a verse con cierto desespero que esa era mesiánica como que no llega. Y a medida que pasan los años, del año 165 hasta la época de Jesús, como que todavía hay más desespero porque a esa época mesiánica no llega. Repito, la época mesiánica es otra monarquía como la de David. ¿Y por qué hay desespero? Porque a medida que pasan los años, o si ustedes quieren, los siglos, es más lejana aún esa posibilidad de una monarquía como la de David, porque van experimentando que los imperios que están sometiendo en este momento al pueblo judío, estamos del pueblo judío, que el pueblo judío es después del cautiverio de Babilonia, Israel es antes del cautiverio de Babilonia, después del cautiverio de Babilonia viene el pueblo judío, entonces después del cautiverio de Babilonia va viendo el pueblo de judío que cada vez es más duro, más estricta, más pesada el imperio que tiene bajo su cargo. O sea, después de que regresan de Babilonia, cautivo de Babilonia, viene el imperio persa. Y después del imperio persa viene el imperio griego con Alejandro Magno. Después del imperio griego vienen los seleucidas y bajo uno de ellos, Antíoco IV Epífanes, es que vive la Revolución Macabea, año 165 a.C. Después de los griegos vienen los romanos. Y cuando nace Jesús, y Jesús está en el imperio romano. Y cada imperio, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, cada imperio que usted es más poderoso que el anterior, es más avasallador que el anterior, más controlador que el anterior. Desde allí que empieza a haber un desespero porque esa monarquía que tanto se anhela como la de David, una monarquía autónoma, donde a través de la institución monárquica se logra vivir la religión de Yahvé, que era la búsqueda que tiene el pueblo judío, pues no se va dando, cada vez más difícil, más complicada. Entonces, ¿qué pasa? Entonces el pueblo judío, el judaísmo, ya dije, es una religión provisional que está queriendo que llegue la monarquía y al llegar la monarquía desaparezca la comunidad judía. Ellos están buscando que esa monarquía llegue pronto. Entonces ellos quieren presionar a Yahvé
para que esa monarquía se instituya pronto. Entonces, el pueblo judío en el judaísmo, ellos se consideran como una etapa de espera de la salvación de Dios que se va a dar en la monarquía. Pero esa etapa en que están ellos es una etapa que no es de salvación, es una etapa de no salvación, porque la salvación es la monarquía que llegue. Pero para que llegue esa monarquía, pues empiezan el pueblo judío gradualmente, desde el año 165 a.C. hasta la época de Jesús, gradualmente a acelerar ellos en su manera de vivir, o mejor dicho, ellos esperan acelerar que esa llegada de la monarquía se dé lo más pronto posible. ¿Y cómo ellos esperan eso? Instaurando normas de vida de mayor estrictez, buscando vivir en tal pureza, que Dios, viendo esa pureza en que viven ellos, haga realidad la llegada de la monarquía. Eso es lo que empieza a pasar. Entonces, ¿cuál es el modelo que ellos tienen? El sábado. El sábado era aquel día donde se vivía en la mayor pureza posible y buscaron que ese sábado se extendiera todos los días de la semana. O sea, fuera de lunes, de domingo a sábado, por decirlo así. Todos los días fueran un sábado, o sea, un sábado extendido. Entonces ya empieza el judaísmo a definirse como una comunidad escatológica, es decir, una comunidad de los últimos tiempos, para que en ese aceleramiento, pidiendo a Dios, a través de una vida en pureza radical, acelerar la llegada de esa monarquía que iba a ser la salvación que ellos tanto esperaban. Eso es lo que está pasando en el judaísmo. ¿Y qué pasó? Pues había modelos de vivir ese sábado. Y uno de ellos, pues eran los esenios. Los esenios eran una de esas tantas comunidades que había en épocas de Jesús que trataban de vivir con profunda estrictez esa pureza. Ellos decían que había que vivir con tanta reverencia, vivir con tanta pureza, vivir con tanta limpieza, como le hacía el sumo sacerdote en su función sacerdotal cuando entraba al Santo de los Santos en el templo de Jerusalén. Y para poder vivir de esa manera, con esa pureza, con ese, si ustedes quieren, con esa limpieza, con esa reverencia, empezaron ellos a establecer una serie de normas y más normas y más normas para que la gente pudiese vivir en esa pureza, pudiese vivir en esa reverencia continua todos los días y cada día, como se esperaba se hiciera el sábado, y siendo el modelo de los esenios, como se hacía también en el templo de Jerusalén por parte del sumo sacerdote. Pues, ¿qué va a ocurrir? A través de los escribas, elaborando normas sobre normas y más normas, llega un cúmulo tal de normas, que son 713 normas, buscando vivir en tal pureza que pudiesen ser dignos para que Dios en su acción instaurara la monarquía que tanto esperaban. ¿Qué pasó? Que muy pronto fueron siendo una religión de una élite muy reducida, porque entre más normas de pureza se establecían, menos gente podía cumplirla. Eso fue lo que pasando con el judaísmo. Entonces, ¿qué pasa? Los que no podían cumplir esas normas eran considerados impuros, y en la medida en que menos gente pudiese vivirlas, mayor era el número de gente que era impura. Entonces, recordemos, y eso lo podemos ver en los evangelios, quiénes eran los que eran impuros en tiempo de Jesús. El número es bastante grande. Todos los niños eran todos impuros. Ellos no hacían propiamente parte de la comunidad judía. Las mujeres también eran impuras en la mentalidad judía. También eran impuros la gente campesina y los trabajadores. Eran impuros los que eran iletrados, que era la gran mayoría, porque si ellos no podían leer, ¿cómo iban a poder ellos tener presente las 713 normas de prescripción de pureza? Tampoco pueden ser puros. Y había una cantidad de oficios o tareas que por su solo ejercicio ya hacía impuro el que lo hacía. La lista es larga. Los borriqueros, los que tienen que ver con los burros, los curtidores de pieles, los que hacían tiendas, los tenderos, los comerciantes, casi todos los que tienen que ver
con la impureza. Recordemos que los recaudadores de impuestos también eran impuros por colaborar con el imperio romano. Todo el que tuviera trato con los gentiles también era impuro. También eran impuros también todos los enfermos, todos los que eran sospechosos de posesión demoníaca. Aquí vale la pena recordar que en el Evangelio, cuando habla de demonios, es hablar de un tipo de enfermedad. Eso luego lo hablaremos con más calmita. Es un tipo de enfermedad. El endemoniado es un tipo que está enfermo de un tipo de enfermedad que no era en ese momento conocida. Bueno, entonces, si vamos a ver, si hay un número tan alto de gente impura y los puros son tan pocos, pues quienes estaban dentro de esa comunidad que podía salvarse, de esa comunidad de salvación, esa comunidad escatológica que era la comunidad judía del judaísmo, pues muy pocos. La gran mayoría estaba fuera de esa comunidad de salvación, de esa comunidad escatológica. ¿Qué es lo que hace Jesús? Ahí es donde viene la parte interesante. Jesús, por la concepción que tiene de Dios creador, Él toma una posición. ¿Y cuál es esa posición? Todo lo contrario a lo que estaba haciendo el judaísmo. Si el judaísmo, buscando una vida en pureza tal, se restringía a una minoría élite, excluyendo a la gran mayoría, Jesús decide salvar a esa gran mayoría considerada impura por el judaísmo de ese momento. Recoger lo que está por fuera. Salvar todo lo posible. Eso fue lo que hizo Jesús. El judaísmo, el problema fue que identificó el fin como medio. O sea, si el fin es una comunidad salvada en Dios, ellos se dirigían a esa comunidad salvada a través de esas leyes estrictísimas de pureza. Jesús toma conciencia de la acción de Dios en sí mismo y Él se responsabiliza de esa acción en sí mismo y Él descubre que la divinidad que obra en Él lo hace a Él hacer de verdad divina la comunidad del judaísmo. Si la comunidad del judaísmo realmente es divina, porque en ella está presente Dios, es divina cuando también permite que cada sujeto humano en el cual Dios obra también vaya revelando esa divinidad. Entonces, por eso Jesús, Él se responsabiliza de esa acción divina que obra en Él, y Él lo que hace es sacar la mano para recoger a todos aquellos que el judaísmo había marginado. Eso es lo que está haciendo Jesús. Jesús se responsabiliza de ese Dios creador que entiende, que vive y que tiene experiencia en Él. Y por esta fidelidad, Él se encarga de incluir a todos los excluidos, a los pobres, a los enfermos, a los endemoniados, a los niños, a las mujeres, a los trabajadores de condición sencilla, a los pescadores, a los gentiles, a los publicanos, a todos los que había excluido el judaísmo estricto de ese momento. Porque para Jesús, responsable de Dios creador, Dios actúa como un Dios creador y Dios extiende siempre su mano sin excluir a nadie. Por eso Jesús se convierte en un problema muy serio para el judaísmo de ese momento, porque va totalmente en contravía a esa mentalidad de estrictez, de pureza ritual. Y aquí viene pues una pregunta también muy interesante para nosotros. ¿No? Cuando el catolicismo como tal, cuando opta en su carácter incluyente a quienes realmente está buscando incluir. Y a veces se nos puede meter a nosotros también esto que está viviendo el judaísmo. Creen que el catolicismo es solo para los perfectos o para los santos. No, el catolicismo es acogiendo a todos. Por eso el catolicismo es católico, porque es universal. Todos los hombres y mujeres en Dios tienen realmente acogida, porque en todo hombre y mujer actúa Dios transformándolo interiormente. Hacíamos hace 2 sesiones esa gran pregunta: en un asesino consumado que ha matado cientos o miles de personas, ¿está Dios allí presente en él? Sí, allí está presente Dios, presente en él, tratando de transformar esa persona para que esa persona realmente se vuelva otro Jesús. Esa es la confianza que Dios siempre tiene en todo ser humano. Y cuando tú y yo desconfiamos del cambio de una persona, estamos también desconfiando del mismo Dios. Y además, cuando una iglesia se cierra sobre sí misma, defendiéndose a sí misma, cae en lo mismo que el judaísmo en tiempos de Jesús cayó. Bueno, entonces eso es lo que hace Jesús. Y para hacer eso,
para salvar a todo hombre y mujer, y especialmente a aquellos que en su mayoría habían sido excluidos del judaísmo de ese momento por las normas de estrictez, de pureza. Jesús hace un anuncio. O sea, Jesús lo que hace es anunciar. Y cuando hablamos de qué anuncia Jesús, sí hay tres afirmaciones que son unánimes por parte de los exegetas que se han dedicado a estudiar con rigor, según la ciencia histórica, lo que los evangelios cuentan de la persona de Jesús. Lo primero es que Jesús anuncia una doctrina que es única y que es original. ¿Cuál es esa doctrina? A veces decimos nosotros que la doctrina de Jesús fue enseñarnos la caridad. Ámense unos a otros como yo los he amado. Pues sepan que eso no es de Jesús. Eso ya apareció 4 siglos antes de Jesús. Y usted lo puede ver en Levítico capítulo 19, versículo 18. Eso no es de Jesús, eso es anterior a Jesús. Eso ya está presente ya está presente ya en el judaísmo. No, lo de Jesús, lo original, lo totalmente nuevo de él, que nadie había enseñado antes de él, era el reino de Dios. Un tal reino de Dios. O sea, él enseñó como algo original una manera específica de entender el reino de Dios. Primero. Segundo elemento, y es que Jesús usa un lenguaje típico. ¿Y cuál lenguaje típico es ese? Las parábolas. Y tercer elemento es que Jesús enseña ese reino particular de Dios. Ese tal reino de Dios lo enseña en parábolas. Son las 3 cosas claves que podemos tú y yo decir de este Jesús original. Ahondemos un poquito más en esto. Cuando hablamos de reino de Dios, ¿qué es reino de Dios en Jesús? Esa es una pregunta importantísima. ¿Qué es reino de Dios en Jesús? ¿Qué es? Partamos diciendo que en tiempos de Jesús habían, por lo menos, según los estudiosos de la exégesis bíblica, había por lo menos 6 nociones distintas de reino de Dios. 6. Para algunos intérpretes, ubican a Jesús en alguna de esas 6 corrientes sobre qué reino de Dios. Otros incluso dicen que puede ser esta o aquella en la persona de Jesús. Pero también hay otros que son muy capaces de decir que ninguna de esas nociones, por más que se parezcan a la de Jesús, es la de Jesús. Por ejemplo, de esas nociones que existían en tiempos de Jesús sobre el reino de Dios, una que se parece mucho a la de Jesús es la de los fariseos. Interesante, ¿no? Porque Jesús en los evangelios aparece siempre una discusión muy fuerte con ellos, pero es muy bueno ver qué es lo que los diferencia. Y era la que más se parecía a la de Jesús, la de los fariseos. Entonces, vamos a ver más adelante en qué consiste esa originalidad de Jesús con el reino de Dios. Segundo punto importante, ¿qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? Técnicamente es una comparación desarrollada que, tomada en su conjunto, configura 2 fenómenos o realidades de la vida normal o común de las cuales ya se tiene experiencia, pero que todavía no se ha tomado suficiente conciencia, y ahora por la fuerza de la comparación se favorece esa toma de conciencia. Lo explico de pronto un poquito mejor. Es una comparación que utiliza 2 fenómenos de la vida cotidiana, y al colocarlos en relación, se invita al oyente a tomar conciencia de algo que antes no se había visto, pero que ya se conocía. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, la vida es un camino, un ejemplo, la vida es un camino, es una parábola moderna, la vida es un camino. Hay 2 fenómenos de la vida común, vida y camino. Son conocidas, sí, porque a ti te hablan de vida, sabemos de qué se está hablando. Nos hablan de camino, sabemos de qué se está hablando. Pero ya esos 2 fenómenos se relacionan entre sí por comparación. La vida es un camino. ¿Y qué pretende esa parábola? Ayudarnos a tomar conciencia. ¿Conciencia de qué? De cómo es la vida, comparándola con el camino. Entonces lo que hace Jesús es cuando Él elabora una parábola, cuando Él comunica una parábola, es invitarnos a una toma de conciencia. Una parábola, y eso ya es una característica de las parábolas de Jesús, no pretende enseñar nada nuevo.
No, no enseña nada nuevo. No es una doctrina. No, la parábola es una toma de conciencia. O sea, lo que busca la parábola es una toma de conciencia. Usando una comparación de dos fenómenos de la vida común o corriente, busca Jesús en el oyente causar o llevarlo a una toma de conciencia de esa relación entre los dos fenómenos que le muestra algo totalmente, ahí sí, que hasta ese momento no había visto, que no había tomado conciencia antes. Una toma de conciencia, en últimas, ¿qué es? En Jesús es un replegarse uno mismo sobre esa cosa de la cual se invita a tomar conciencia, para que tú y yo, si ustedes quieren, volteándola y volteándola, si ustedes quieren, tomándola y tomándola, si ustedes quieren, rumiándola y rumiándola, llegue a permearnos totalmente. Eso es una toma de conciencia en Jesús. Repito, es replegarnos nosotros mismos sobre esa cosa de la cual estamos tomando conciencia para que se haga parte de nosotros y nos permee totalmente. Eso es lo que Jesús busca, eso es lo que Jesús busca con las parábolas, esa toma de conciencia. Ahora, las parábolas en Jesús, segunda característica importante, no se explican. No se explican. Cuando una parábola se explique, se convirtió en alegoría. Si ustedes me permiten, aquí hay un ejemplo que yo les puedo compartir a ustedes. Si ustedes tienen la Biblia en la mano, pueden ustedes buscar, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, por ejemplo. Estamos en el primer Evangelio, que escribió en el año 70 de la era cristiana. Miren ustedes el capítulo 4 de Marcos. Y aquí dice parábola del sembrador. Si ustedes la miran en el capítulo 4, y después dice en el versículo 13, explicación de la parábola del sembrador. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Aquí ya lo que tenemos es por parte de la comunidad cristiana primitiva una reutilización de la parábola que mismo Jesús emitió. Jesús no explicaba las parábolas, Él las decía y dejaba que la persona, tomando conciencia de lo que en la parábola se decía, hiciera una asimilación del mensaje que Jesús quería comunicar, que era el reino de Dios. Cuando la comunidad cristiana coge esa parábola dicha por Jesús, 30 o 40 o 50, 60 años después, lo que hace esa comunidad cristiana es reutilizar esa parábola con otra finalidad. ¿Qué es lo que pasa aquí en el Evangelio? Por eso viene este examen crítico que tenemos que hacer siempre, y es que los cristianos de esa primitiva están en este momento predicando no sobre el reino de Dios, que fue lo que anunció Jesús, sino sobre el Evangelio con E mayúscula, que nosotros leímos hace poco con San Pablo, ¿se acuerdan? En 1 Corintios 15, aquí están hablando ellos desde el Evangelio. Claro, la pregunta que tenemos que hacernos tú y yo es, ¿qué diferencia hay entre reino de Dios, que anuncia Jesús, y el Evangelio, que anuncian los cristianos de la iglesia cristiana primitiva? ¿Qué diferencia hay entre ambos? Porque al parecer que hay diferencias entre ambos. Te repito, de Jesús, Él habla en parábolas para anunciar el reino de Dios. Jesús, el Dios histórico. Cuando estamos hablando nosotros de la iglesia primitiva, que es la que plasma en los evangelios su confesión de fe, cuando ellos usan las parábolas de Jesús, las reutilizan para hablar del evangelio, que es distinto. Pero están conectados, ciertamente, pero que son distintos, también son distintos. Entonces tenemos que luego mirar con calma cuál es la diferencia. Te hemos dicho hasta ahora que hay dos características de las parábolas. La primera, la parábola no enseña cosas nuevas. La parábola lo que pretende es suscitar una toma de conciencia en el oyente, usando Jesús esa comparación entre dos fenómenos, invitando a que la persona que ya conoce esos dos fenómenos tenga una experiencia nueva por la cual tenga una conciencia de una relación y que le permite en la toma de conciencia a asumir en sí lo que quiere enseñar la parábola. Y lo segundo que hemos dicho es que la parábola no se explica. Cuando hay explicación tenemos una alegoría y vamos a encontrar nosotros que en los evangelios las parábolas de Jesús han sido reutilizadas por la iglesia primitiva para enseñar el evangelio
cuando Jesús lo que hizo fue anunciar por las parábolas el reino de Dios. Y una tercera característica, y es que las parábolas siempre son una comparación chocante, una comparación interpelante para el que la oye en ese momento. A ver, si ustedes miran, por ejemplo, miremos nosotros, vamos al Evangelio de Mateo, estamos nosotros en la parábola de la cizaña. Bueno, ahí tenemos una parábola que ha sido por parte de la comunidad cristiana primitiva reutilizada, ha sido reutilizada, vuelvo a decir, con miras a anunciar el Evangelio. Cuando Jesús lo que quiso fue anunciar fue el reino de Dios. Entonces, en esa parábola, ¿qué encontramos nosotros? El de la cizaña. Se nos dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Dice allí que después llegó un enemigo y sembró cizaña. Empezó a crecer la cizaña con el trigo. Cuando le avisan al dueño del cultivo, le preguntan si quieren arrancar, si permite que arranquen la cizaña. Y él dice, no sea que al arrancar la cizaña también se arranque también el trigo. Entonces se deja el trigo con la cizaña. Pues eso que está allí es algo totalmente inusual. ¿Por qué es inusual? Porque los que son del campo saben perfectamente que si se cultiva un producto y aparece la maleza inmediatamente se arranca. O sea, no se espera que crezca la maleza con el producto o el cultivo sembrado, porque sabemos que la maleza le quita al cultivo abonos, nutrientes, sol, etc. No, los campesinos saben perfectamente que sembrado el trigo o la cebada o la papa o la yuca o lo que sea, si crece maleza, se arranca la maleza para que el producto sembrado crezca y dé buen fruto. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Aquí lo que tenemos entonces es una reutilización de la comunidad cristiana primitiva en la iglesia naciente. ¿Cuál es la parábola original? La parábola original que nos trae el mismo Jesús es algo muy sencillo y muy corto, que eso es lo que ha sacado a reducir la crítica histórica de los textos del Evangelio. Y es, ¿cuál es la parte original? ¿Cuál es? Que el reino de Dios es como un señor que siembra trigo, le nace la maleza al trigo y el Señor deja crecer el trigo con la maleza hasta el final. Ahí queda. Esa es la parábola original de Jesús. ¿Y por qué es chocante? Por lo que acabamos de decir. Es chocante porque el campesino, él no dejaría que la maleza crezca con el trigo. El campesino normal quitaría la maleza para dejar solo al trigo. Entonces lo que choca es eso, que llega el Señor, siembra trigo, le nace maleza al trigo y él deja que la maleza y el trigo crezcan juntos. Y ahí termina la parábola. O sea, hay otra característica que vamos a ahondar en 8 días y es que las parábolas propias de Jesús son muy cortas. Porque si la idea es que choque, que interpele al oyente, que lo lleve por una comparación de dos fenómenos a tomar conciencia de una relación que antes no ha visto, de dos fenómenos que son de por sí conocidos y que esa conciencia le permita asumir lo que está enseñando, tienen que ser frases, si ustedes quieren, cortas. Las parábolas que son del Jesús real, del Jesús que vivió en Nazaret y que predicó en Galilea y que murió en Jerusalén, la del Jesús real, son parábolas muy cortas, de frases, una frase. Por ejemplo, esta que acabo de decir, el reino de Dios es como un señor que siembra trigo, le nace la maleza al trigo y deja crecer eso hasta el final. Esa es la parábola original. Si ustedes miran la parábola de la cizaña que aparece en Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 30, te van a encontrar un texto bastante largo donde la comunidad cristiana de Mateo, una comunidad ya 50 años después de la muerte y resurrección de Cristo, reutiliza esta parábola sencillita y cortica para hacer toda una explicación de lo que es el Evangelio como tal. Entonces,
a partir de allí podemos ya ir mirando ciertas cosas de manera como interesante y crítica, porque es una lectura crítica e inteligente. Entonces, por ejemplo, una parábola como la del sembrador, por ejemplo, que ustedes la pueden encontrar, yo ahorita la citaba con ustedes en Marcos, por ejemplo, que es una parábola bastante larga. Pues también tenemos una reutilización de la comunidad cristiana primitiva de una muy sencilla y original. Y al parecer, cuando habla Jesús de esa parábola, hablamos del capítulo 4 de Marcos, la parábola, al parecer, original de Jesús era en estos términos. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es como un sembrador que salió a sembrar. Punto. Esa es la de Jesús. Ya todo lo otro que aparece después es la reutilización que hace la comunidad cristiana primitiva para explicar el Evangelio. Entonces, aplicando este criterio de que una parábola en Jesús tiene que ser corta, cuando encontramos parábolas largas, pues lo que encontramos es una reelaboración que hace la iglesia cristiana de frases corticas que dijo Jesús para explicar lo que es el Evangelio. Cuando Jesús lo que quiso explicar fue el reino de Dios, anunciar el reino de Dios. Entonces, según eso, y ustedes creo que lo van a entender perfectamente por todo lo que hemos dicho hasta ahora, de que el Nuevo Testamento y los Evangelios son una confesión de fe de Cristo resucitado. Entonces, cuando tú y yo leemos la parábola del Hijo Pródigo, que es preciosa, es una joya de la literatura realmente universal. La parábola del Hijo Pródigo, que es preciosa, que la tenemos en el capítulo 15 de Lucas. Entonces, ¿esa parábola la dijo Jesús? Pues no, Jesús no dijo esa parábola. Sin duda, inspirado la comunidad cristiana por Cristo resucitado, la elabora ciertamente. Entonces, indirectamente, pues sí es Dios quien actúa en esa comunidad cristiana elaborando el escrito de esa parábola larga. Es Jesús el autor, claro, Cristo resucitado actuando en la comunidad, pero que Él haya dicho, Él, Jesús real, en su vida pública le haya dicho, pues no. O a la parábola del buen samaritano, pues tampoco le dijo Jesús. La parábola del buen samaritano es preciosa, que también aparece en Lucas, es la manera como los cristianos de la comunidad de Lucas en el año 90 entienden a Jesús. ¿Cómo es Jesús para ellos? Como un buen samaritano. Y elaboran esa parábola. Cristo resucitado actuando en ellos es el que los lleva a concebir esa parábola. Ciertamente Jesús vendría a ser el autor, pero actuando en la comunidad cristiana que va elaborando por escrito esas parábolas. Bueno, hermanos queridos, pues sí que podemos dejar acá. Continuaremos en 8 días, pero vamos que vayamos quedando con ciertos criterios interesantes de lo que hoy hemos dicho, ¿no? Que lo original de Jesús es la concepción de la acción creadora de Dios que inhabita la criatura. Esa concepción lleva a anunciar a Jesús algo totalmente original, que es un tal reino de Dios, que está totalmente asociado con esa concepción original de la acción creadora de Dios inhabitando la criatura. Que ese tal reino de Dios Jesús lo anuncia buscando incluir a todos aquellos que el judaísmo había excluido, llevándolos a una toma de conciencia en ellos de ese reino de Dios también presente en ellos. ¿Cómo lo enseña Jesús? En parábolas, donde Jesús de una manera interpelante, si ustedes quieren, chocante, sin explicar, solamente haciendo tomar una conciencia de los fenómenos que relaciona en comparación para que el oyente se deje tocar profundamente y asuma ese reino de Dios presente en él. Y que además que esa parábola le permite a la persona ir haciendo vida ese reino de Dios. Bueno, vamos a dejar hasta acá, queridos amigos, pues yo espero que esto nos ayude un poco más a entender con más inteligencia lo que es el Nuevo Testamento, los Evangelios y la persona de Jesús en su profunda originalidad. Deseamos todos muy buenas noches y damos la bendición preparándonos en este Pentecostés que se avecina para que podamos tú y yo en ese Espíritu de Cristo resucitado, vivificándonos a nosotros profundamente, podamos vivir cada vez más su reino de amor entre nosotros. Y que la bendición de Dios nos acompañe, guarde, acompañe, ore siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buenas noches para todos ustedes.